¿Qué le puedo decir? Mire, quizá uno de los principales desafíos, por obvio que parezca, es cómo los hombres piensan su realidad, en torno a lo cual ha girado el debate filosófico durante siglos. Creo que estamos llegando a un momento en que, más allá de las distintas propuestas epistémicas, tenemos que abordar el problema con cierta urgencia, no solamente epistémica, sino ética. El debate ha pasado por muchos momentos, desde centrar las preguntas sobre la sociedad en torno del sujeto humano, hasta las propuestas que han dominado el siglo pasado de negar al sujeto en aras de una historia que para muchos aparece casi sin sujetos. Yo creo que en este momento lo que es claro es que, por una parte, no hay una legalidad histórica que no garantice el futuro, pero tampoco podemos llegar a la idea, digamos, de que esa legalidad implique, digamos, ausencia de sujeto. Por el contrario, yo creo que está implicando lo contrario. El no entender la historia como sometías legalidades implica entenderla en una relación muy compleja con los hombres, como construcción, no de un hombre, sino de los hombres. Y aquí quizás surge el principal debate, porque cuando hablamos de sujeto, en la historia no estamos hablando de sujeto individual exclusivamente, ni menos de la mera subjetividad. Estamos hablando del individuo, pero en las distintas formas de relacionarse entre ellos. O sea, esa constelación de relaciones que apunta a la conformación de diferentes tipos de actores sociales, llamémoslos colectivos. Aquí hay que detenerse, porque cuando hablamos de que la historia no se puede entender sin sujeto, más allá de las discusiones estructuralistas y postmodernas, que así lo sostienen, en una especie de reacción al anarquismo, creo que tampoco se trata de idealizar al sujeto, no se trata de que haya sujetos mecánicos de la historia que concluyan casi como Deus ex machina la historia, como fue la vieja tesis del proletariado mundial o de la lucha de clase. Yo creo que el tema es mucho más complejo, no hay una certeza en las direcciones con las que se está construyendo. Yo creo que quizás uno de los elementos importantes de asumir en nuestra época, especialmente, la pérdida de la certidumbre, la pérdida de la certeza. Pero eso no significa que no tengamos frente a nosotros un desafío de conocimiento que probablemente nos gire en torno a una verdad clásica, clara y perfectamente organizada, pero sí un pensamiento que busque resolver el problema de qué es lo que mueve la historia. ¿Qué mueve la historia fuera de los hombres? Yo creo que nada fuera de los hombres. Entonces, si es así, la pregunta es qué mueve a los hombres, tanto en el plano individual como en el plano social. Y quizás ese es uno de los principales temas que yo creo que hay que colocarse en el tapete, porque eso lleva a un problema que no podemos evadir si estamos pensando en la historia como una construcción del hombre y de los hombres, o sea, tanto en el plano individual como en el plano de diferentes formas de presentarse en lo social en el hombre. Evidentemente nos plantea un problema que es casi obvio. ¿Qué entendemos por realidad social? Es una realidad sociohistórica. Es una realidad sociohistórica que de pronto se expresa de manera engañosa en grandes estructuras estables, en instituciones aparentemente inmutables. Yo creo que nada es estable ni inmutable en la medida que lo entendamos como un producto de los hombres. El producto de los hombres es complejo a partir de sus múltiples formas de interacción. Eso no lo tenemos claro, no siempre sabemos pensar en las estructuras desde los sujetos, y no sabemos a veces tampoco pensar los sujetos liberados de su subjetividad, a veces personal. Ahí hay un doble dilema: cómo pensar el movimiento de las estructuras y cómo pensar el movimiento del sujeto, no ensimismado en su yo, en su subjetividad personal, sino ese individuo que es individuo pero también es social. Es lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo está la historia en la subjetividad de cada quien? Eso es algo que se pretendió resolver renunciando al sujeto y reemplazando por grandes categorías, la categoría clase, que es lo que de alguna manera sirvió de partida a la crítica a la presencia de sujetos en la historia. Creo que ese debate fue el dominante del siglo XX, pero las últimas experiencias nos han demostrado que eso no es correcto, porque bastaría analizar
lo que está pasando en la sociedad en este momento, para mencionar los países árabes. En este momento, decir, los países árabes en este momento son escenarios precisamente de emergencia de actores de más diferentes naturalezas, de diferentes géneros y edades, que tienen distintas formas de pensar y sin embargo de alguna manera se conjugan en un esfuerzo de protesta. Puede ser un momento de desafío, de negación del orden establecido y quizás con cierta confusión. Y ahí viene el punto importante, avanzar hacia adelante a la definición del futuro. Cuando hablamos por lo tanto de conclusión de la historia, eso yo creo que hay que discutirlo. No se trata de que se tenga claro el para qué se construye, no se tenga claro el modelo, no un problema de modelo, no un problema de claridad en los fines. No, yo creo que la construcción es más compleja. La construcción comienza siendo una especie de acto de rebeldía, un acto de descontento, de disconformidad con lo establecido. Y esas acciones son lo que se está viendo en este momento, por ejemplo, el movimiento de los indignados, en los movimientos múltiples que están siendo recogidos en este momento por el pensamiento filosófico y también social, son los distintos tipos de protestas y de movimientos que a veces son locales. Y esa gente tiene claro lo que no quiere, pero no necesariamente tiene claro que está construyendo. Pero el hecho de que no tenga claro lo que está construyendo no significa que no haya construcción. Es decir, lo que quiero con esto señalarle, cuando hablamos de construcción de la historia no estamos hablando de modelos, no estamos hablando de programas, estamos hablando de capacidad del hombre de trascender aquello que lo limita, de reaccionar frente a aquello que lo conforma y lo atrapa. En ese sentido estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de una capacidad de reactuar. Y esa capacidad de reactuar no siempre tiene un fin claro, como lo que tendría, por ejemplo, el viejo marxismo. Es decir, el fin está claro, está definido en una sociedad que va a reemplazar el capitalismo como el socialismo. Yo creo que eso es lo que está en crisis, pero lo que no podemos poner en crisis es que a pesar de esas confusiones o de esas complejidades, el hombre construye desde lo individual y cotidiano hasta lo social y macrohistórico, y eso se da constantemente. Entonces creo que eso implica un desafío de pensamiento, porque no se puede construir una teoría de algo tan complejo, tan imprevisible, tan aleatorio, donde lo aleatorio está combinado con lo necesario, donde está presente lo micro, lo macro, lo macro, lo micro. Es muy difícil hacer una teoría de esas complejidades. Yo creo, por lo menos en nuestro punto de vista, que ante ese desafío de entender el hombre de la historia como constructor de la misma, pero con estas salvedades, quizás no quepa una teoría, no quepa cumplir paradigmas de lo complejo. Creo que esos son incursiones importantes, yo creo que contribuyen a gestar el cuadro de desafíos históricos del momento, pero sí implica, digamos, una manera de entender el pensamiento. Yo creo que lo que estamos enfrentando es un modo de pensar, más que un modo de explicar, un modo de colocarse, diría yo, frente a las circunstancias históricas, más que de organizar un sistema teórico de ellas. Y creo que en ese sentido hay instrumentos que nos permiten enfrentar el tema que yo le estoy comentando como el espacio de un pensamiento de lo complejo más que de la teoría de la complejidad. Por eso mismo consideramos que contestar la pregunta ¿qué significa pensar la historia? Si partimos de la base de lo que le digo, que pensar la historia significa comprender cómo se construye la historia, y la comprensión ocurre en muchos tiempos y en muchos espacios, por muchos sujetos a la vez, supone un reto de pensamiento más que un reto de la teoría en el sentido clásico, como sistema semánticamente cerrado. En ese sentido estoy hablando de teoría. Más bien un pensamiento abierto a lo indeterminado, abierto a lo aleatorio, abierto a lo azaroso y a lo necesario, abierto a lo micro y a lo macro, todo conjugándose, abierto a distintos tiempos, rápidos y lentos, a espacios mayores y menores. Y yo creo que eso es lo que en este momento no tenemos. No tenemos esa claridad de qué significa pensar lo complejo, más que explicarlo. Y yo creo que en esa misma medida podemos avanzar mucho si lo tenemos claro. Y uno de los instrumentos para tener claro lo que yo le digo es el proceso de formación. Yo creo que cuando decimos que uno de los principales desafíos de la actual coyuntura es el pensamiento, estamos hablando de algo que es ineludible y que es casi evidente, pero se tiende a olvidar que el pensamiento se forma. Y creo que uno de los rasgos quizás más relevantes, no el único, pero uno importante en mi opinión, que caracteriza el capitalismo global, el capitalismo globalizado, con todas sus deformaciones culturales, psicológicas, por no decir las económicas ni políticas, esa tendencia a la homogeneización, esa tendencia a una
educación que pretende subsumir todas las diferencias, una especie de todo homogéneo que es irreal, como es el mercado mundial. Yo creo que estamos hablando del gran desafío de la formación, de formarnos para pensar esos retos. Y ahí el lugar de la educación es fundamental, pero no la educación en sentido amplio, no la educación en sentido estrictamente escolar, ni reducir las estructuras curriculares. Yo creo que aquí cuando hablamos de educación estamos hablando de facilitar las condiciones para el crecimiento de las personas desde sus propias capacidades internas, y de ahí viene la idea de la potencialidad de cada quien. Es decir, la educación tiene que potenciar la capacidad de cada quien. No se trata de instruir, ni de capacitar, ni de entrenar, se trata más bien de develar la riqueza de cada quien para develar sus propias posibilidades de asomarse a la realidad y poder colocarlos sobre ellas, pensarla adecuadamente. Y es un tipo de pedagogía que va más allá de la escuela, incluso más allá de lo que estrictamente hablando se entiende por pedagogía, implica una suerte de potenciación de la persona, tanto individual como colectiva. Bueno, lo colectivo se potencia a partir de lo individual, y lo individual a partir de una debida comprensión de la relación del hombre con los colectivos a los que pertenece, que no es uno, puede ser muchos colectivos, tanto de clase como de etnia, como de género, como de la geografía, como del tiempo. Entonces creo que nuestro propósito como IPECAL es un poco poner el eje de las respuestas posibles a los grandes desafíos del contexto en esto que, dicho aisladamente, a lo mejor podría entenderse de una manera menor, que es formar. Pero no se trata de formar en el sentido de que forma la escuela o un profesor convencional en un aula. Se trata más bien del rescate del sujeto, a pesar de él mismo y a pesar de las circunstancias muy estructuradas que se imponen sobre él. Creo que ese es el gran desafío, y es en ese plano donde entendemos que uno de los problemas muy vinculados a lo que estoy diciendo de formar, entendida como potenciación de la propia subjetividad, entendida la subjetividad como la capacidad de la persona de mirar su realidad y de reconocer en ella espacios de posibilidades, es allí donde creo que tiene relevancia rescatar un viejo tema que ha venido discutiéndose tanto en la filosofía como en la antropología, sobre todo a partir de los movimientos indígenas, que lo pongo como un ejemplo histórico, que es el problema de la autonomía, es decir, muy asociado al problema de la potenciación del pensamiento, está el de reconocer sus propios espacios. Y estoy hablando de la autonomía, que son dos ejes que me parece que son parte de una consideración acerca de qué significa pensar la historia. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en relación a la problemática del pensar histórico, algunas cuestiones que es importante relevar. El pensar histórico no es un pensar disciplinario, no se agota en disciplinas determinadas. Por lo tanto, si yo hago un comentario desde allí, el pensamiento histórico no es un pensamiento de objetos, no es un pensamiento del objeto sociológico o antropológico, para ponerlo en términos de disciplina. Es para seguir una tradición de pensamiento como la que viene forjándose desde décadamente vigente así. El pensamiento histórico me viene un pensamiento que, al no ser de objeto, tiene que versar sobre algo mucho más complejo. De lo que yo llamaría una situación histórica, digamos, o sea, es una situación que incluye objetos, que incluye el conocimiento parcial o fragmentado. Pero usted comprenderá que pensar situaciones históricas es mucho más complejo que pensar objetos perfectamente identificables por una acumulación cognitiva. El conocimiento de la economía sobre el objeto económico, el conocimiento antropológico sobre el objeto antropológico, y así sucesivamente. Aquí estamos hablando de una situación que es horizontal, que es un horizonte de posibilidades, de realidades, un horizonte que no solamente es una mayor riqueza de posibilidades de reconocer objetos que están incluidos en la situación, sino que también, esto es importante destacarlo, cuando hablamos de situación histórica estamos hablando además de espacios del hombre, es decir, son los espacios en que el hombre vive y trabaja e interviene, es decir, son espacios de intervención. Yo no intervengo sobre lo sociológico, no intervengo sobre lo económico, intervengo en una situación donde lo económico, lo politológico, lo antropológico y lo cultural están incluidos como compartimentos estancos, por ejemplo, como objetos disciplinarios. Pero yo le pregunto, ¿qué es Chile hoy? Chile no es una sumatoria de disciplinas, no es la economía más la demografía más la ciencia política, no, es una situación que incluye elementos de esa naturaleza, y por lo tanto es incluyente, y al ser incluyente no se agota en ninguno de ellos.
Este concepto de situación histórica es muy importante, no lo manejamos. Y por eso es muy difícil que a un especialista se pregunte qué es Chile hoy. Puede decir cómo es la economía hoy día, cuál es la demografía hoy día, incluso qué pasa en términos de conflictos sociales. Sí puede contestarlo, porque son objetos, fragmentos de la realidad. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile hoy? ¿Qué significa esa pregunta? Y una pregunta de situación incluyente. Entonces cuando hablamos de pensamiento histórico estamos hablando de eso. No estamos hablando de objetos disciplinarios, y eso se lo digo para que se entienda la verdadera envergadura del proceso de formación, porque cuando usted forma un economista, un politólogo, lo forma disciplinariamente. ¿Y cómo lo forma? Enseñándole a leer el conocimiento acumulado en cada una de estas disciplinas, y en el mejor de los casos le enseña a pensar esos objetos, adestrándolo en las metodologías o las técnicas. Pero cuando estamos hablando de situaciones históricas que exceden a los límites de la disciplina, el desafío de la formación es completamente diferente. Uno de los desafíos es saber pensar en totalidad. Y aquí creo que es un concepto clave que ha sido objeto de una gran discusión durante todo el siglo XX. En el estructuralismo, por ejemplo, el postmodernismo, ha sido como la clave del debate a favor y en contra de ciertas visiones críticas de la realidad social. Y yo creo que ha sido mal interpretada, digamos, en gran medida por la experiencia política del siglo XX. La totalidad se ha transformado en objeto. La transformación en objeto se transformó además en una visión única de la historia, se transformó en una visión única de la sociedad del futuro. Yo creo que esas son transformaciones, creo que son deformaciones ideológicas explicables, pero que no podemos sostener. Yo creo que la totalidad, si la retomamos desde sus orígenes, sobre todo en el pensamiento de Marx, no digo de Hegel, pero sí de Marx, donde esto se da de otra manera, o donde hay textos que permiten trabajarlo de otra manera, la totalidad no es un objeto, no es una realidad en sí, sino un modo de pensar todo. Es un modo de pensar incluso lo pequeño, es un modo de pensar lo particular, es un modo de pensar lo fragmentario, es un modo de pensar las realidades de lo concreto, fragmentario, pero sin perderse en lo fragmentario, ni menos en lo contingente, sino que tratando de que el pensamiento gire en torno de aquello que lo incluye, de aquellas relaciones que vinculan ese fragmento de realidad con otros fragmentos que puedo yo no tener en cuenta en un momento determinado, pero que en el acto de pensar debo tenerlo en cuenta para no perderme en lo fragmentario y transformar lo fragmentario en una verdad en sí misma. Esa totalidad yo creo que es parte del debate como lógica, no como ontología, como lógica de razonamiento, y esa lógica de razonamiento debemos producirla en epístemes, en metodología de investigación. Eso es una exigencia del pensamiento histórico. La otra exigencia muy vinculada es de que, y esto se lo menciono yo como un esfuerzo de formación, porque decirlo como yo lo estoy diciendo muy sencillo, el problema es cómo pensarlo, cómo trabajarlo, cómo cada quien lo maneja en su mente, en su forma de trabajar. Es que estas articulaciones o totalidad, como yo llamo, son complejas porque incluyen realidades heterogéneas. En una totalidad está lo económico, lo político y lo cultural. A la vez está el corto tiempo y el largo tiempo, está el micro y el macro plazo. Es decir, esa exigencia me lleva a entender el recorte de realidad de una manera mucho más compleja, a hacer un recorte simplemente en términos de un objeto determinado. Pero no solamente es complejo por eso, sino que también es complejo, no solamente, le repito, porque incluye distintas realidades. O sea, las articulaciones son heterogéneas, no son homogéneas, incluyen realidades heterogéneas, contradictorias entre sí incluso. Pero también es complejo para algo más, porque están en movimiento, no están estáticas, no son estructuras inmóviles, no casan con la lógica sincrónica. Más bien, como yo se lo estoy planteando a usted, más bien el concepto de articulación dinámica más bien coincide con las lógicas diacrónicas, decimos, es como una manera de pensar lo que está en movimiento, no lo que está estático. Y es pensar el movimiento de todo con todo, no, es pensar cómo el movimiento de un fenómeno influye en el movimiento del otro en un momento determinado, cómo lo cultural influye en lo político en lo cultural, lo económico en lo político en lo cultural y viceversa. Y eso, dicho así, es casi de sentido común, pero es una gran dificultad. Quizás este es uno de los rasgos que habría que rescatar, por ejemplo, el pensamiento chino clásico, porque el pensamiento chino clásico, tal como lo rescatan los grandes sinólogos de hoy, ellos forjan un concepto de situación. Los chinos no piensan en objetos sino situaciones, y en esa situación está incluida esta complejidad
que es de movimientos de la realidad, que es heterogéneo ese movimiento, ¿me explico? Que rompe con esa lógica clasificatoria del principio de identidad y de determinación que todo lo estratifica, todo lo estabiliza, estabilización que hacemos sinónimo de claridad y de cientificidad, y que es lo que nos hemos formado desde la escuela básica hacia adelante, digamos. Si usted examina la formación del niño o del adolescente o del universitario, se forma en términos de la exigencia de la claridad, de la congruencia, de la comunicación inteligente, coherente, y pasa todo sobre los principios de determinación y de identidad, en circunstancias que las situaciones históricas pueden estar rompiendo con ello, puede ser mucho más complejo y desafiable. Entonces eso implica que lo que yo le señalaba hace un momento acá, en cuanto a lo que implica pensar históricamente un desafío de formación, y cómo pensar desde la articulación dinámica, cómo pensar desde situaciones históricas y no de objetos disciplinarios. Eso no es posible resolverlo si no se resuelve otro problema, que es el problema del sujeto. ¿Por qué? Porque estas situaciones exigen del sujeto, no son externas, no existen fuera del sujeto. Y eso nos lleva a una afirmación que sí, el gran debate de hoy, el gran debate con Foucault, el gran debate con Deleuze, el gran debate con Toto, sobre todo no solamente con los estructuralistas, sino también con los postmodernos, que es negar la presencia del sujeto y darle preeminencia a las estructuras. Yo creo que no hay estructuras sin sujetos, es imposible. Aquí lo tomo una vieja frase que viene de alguna crítica del estructuralismo, incluyendo entre los críticos primeros del estructuralismo al pensamiento de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decir, el hombre si se caracteriza por algo es porque es capaz de superar sus estructuras. ¿Me explico? Es decir, y este es un punto muy importante, que si yo me retraigo en el tiempo, una afirmación que está en la tesis de Feuerbach de Marx, digamos, decir, las tesis de Feuerbach de Marx pueden tener muchas matizaciones y pueden trabajar con muchos sentidos, pero hay una idea central, y es precisamente darle al hombre el estatus de constructor. Y ese constructor es posible solamente en la medida en que el hombre no está totalmente determinado por sus circunstancias o por sus estructuras, sino que es capaz de transgredirla, de ir más allá de ella. Y eso es lo que yo decía en la primera conversación con usted, es lo que tiene que ver con la autonomía. Bueno, esta necesidad de presencia del sujeto implica un reto, no solo moral o ético, ni psicológico, sino un reto epistémico y metodológico, que hay que asumirlo, que también es un desafío de formación, porque esas articulaciones dinámicas exigen de sujetos dinámicos. Yo no puedo pensar la historia históricamente, yo no puedo pensar la historia si yo mismo soy histórico. Entonces eso plantea algo que dicho así de manera muy abstracta llamaríamos al movimiento interno del sujeto. ¿Y qué es el movimiento interno del sujeto? Es cómo el sujeto vive la historia, cómo el sujeto está inmerso en su historia, no solo en su historia personal, sino en su historia, la de él y la de los demás, que lo hacen a él porque el hombre, individualmente considerado, es también producto de relaciones sociales. Por lo tanto, cuando hablamos del movimiento del sujeto, no hablo solo del movimiento psicogenético, no hablo solo del movimiento del ensimismamiento subjetivo, estoy hablando de cómo usted como individuo subjetivado está determinado por la subjetividad de los otros, que son las relaciones que usted establece con los otros, que pueden ser mucho o poco en un momento determinado. Y eso es enormemente complejo. Es decir, es más fácil pensar en el cogito ergo sum de Descartes, es decir, yo amo el universo y me olvido de los demás, que decir, yo por los demás, o como lo recordaba en algún momento, y que también viene de la psicología, el yo conozco y el yo estoy, digamos, esa relación entre el yo conozco, el yo soy y el yo estoy, es parte del problema que estamos hablando. Y eso implica entender el movimiento de la subjetividad históricamente hablando. Es decir, esto nos lleva entonces a una afirmación que a veces los psicólogos no entienden, que habla de la subjetividad historizada. Y la subjetividad historizada es la psiquis del hombre, pero en sus relaciones sociales. Y creo que ese es un punto al cual la psicología puede aportar, y la científica también, pero no la estamos trabajando suficientemente. Entonces eso se lo digo de manera muy rápida, como aludiendo a lo que es el movimiento del sujeto. El movimiento del sujeto es enormemente complejo, pero que es una condición sine qua non para poder pensar la historia. Termino con una observación menor. Hay una discusión que nosotros hemos obtenido sobre este tópico, y yo leí que una página en un último texto que publicó la editorial Anthropos, que es el último volumen de la serie de Horizonte de la Razón. En el Horizonte de la Razón, volumen 3, que se llama El orden del movimiento, hay un capítulo que es la sección tercera del texto,
que se titula El orden, el movimiento del sujeto, que alude de manera mucho más profunda, diría yo, a lo que le estoy en este momento señalando. Las consideraciones anteriores las podríamos retomar desde una exigencia que es importante en términos del acto de pensar y del autoconocimiento, que es desde dónde pienso y desde dónde construyo conocimiento, pero también para qué pienso y para qué construyo conocimiento. Estas dos preguntas en nuestra opinión son centrales, porque si no las formulamos, caemos, queriéndolo o no, caemos prisioneros de la inercia muy poderosa de los códigos teóricos o de los prejuicios ideológicos, quiero decir, o de las polémicas valóricas. Yo creo que uno de los desafíos del pensar histórico es precisamente que nos está constantemente alertando de eso, nos obliga a estar alerta, porque el movimiento de la sociedad como conjunto de estructuras, por decirlo de alguna manera, de orden social, y el movimiento de los sujetos que son parte de esa estructura, nos está obligando constantemente a romper con parámetros que nos están prefigurando significados, que nos están dando claridad de lo que las cosas son. Pero eso cambia con el movimiento de la historia. Nosotros podemos usar palabras que en un momento tenían un significado muy claro, que en otro momento ya perdieron ese significado. Eso es lo que nos lleva, digamos, a estar alerta para poder construir un conocimiento y un pensamiento que sea pertinente, no a las preferencias personales, tanto valóricas como teóricas, sino pertinente a la situación histórica. Vuelvo a la idea de la situación histórica. Esta alerta es la que nos obliga entonces a distanciarnos. A distanciarnos es la palabra que me parece más adecuada. Distanciarnos de todo aquello que nos está condicionando. Y ese distanciamiento pasa por la necesidad de preguntarnos cómo uso lo que conozco, cómo uso el conocimiento acumulado, cómo pienso desde lo ya pensado, para no quedarme atrapado en el cómo ya se teorizó o en la forma como ya se pensó. Y este rompimiento es lo que nos obliga a definir algunas cuestiones como centrales. Y una de ellas es no partir de lo acumulado, no partir de lo ya conocido, sino más bien cuestionarlo. El cuestionamiento significa tener claro las dos preguntas que yo le hacía. Esas dos preguntas, ¿de dónde y para qué pienso?, es lo que yo aquí podría resumir en un concepto, en la artícula, que es la colocación, cómo me coloco yo frente a esa realidad que tengo delante, que puede ser una realidad económica o cultural, pero si somos congruentes con lo que estamos diciendo, no es ni económica ni cultural, es económica y cultural y política. No es solo macro, sino también es micro, no es micro, sino también es macro, no es solamente de un tiempo, sino de mucho tiempo. Esa es la complejidad. Para poder dar cuenta de esa complejidad no podemos partir pensando en objetos, como ya se lo decía, sino que tenemos que tener una visión más incluyente, y esa visión incluyente supone saber colocarnos frente a las circunstancias que vayan más allá de esa colocación de las verdades establecidas. Esa colocación nos obliga de alguna manera a tomar conciencia de cómo se está generando el conocimiento, de dónde surge, que evidentemente es un tema que no siempre tenemos claro. ¿Qué cuestión hay detrás de lo que yo le estoy diciendo para que pueda ser discutido? Algo muy elemental, es decir, todo esto de la colocación, que lo exige un pensamiento horizontal y no de objetos, toda esta colocación que nos permite estar alerta respecto de lo ya codificado teóricamente, o que nos permite estar alerta en lo prejuzgado ideológica o valóricamente sobre la realidad, es la que de alguna manera está aludiendo de alguna manera a esa exigencia de historicidad del pensamiento, digamos, que si lo vinculo con la respuesta anterior, es parte del movimiento del sujeto. Era la de que el movimiento del sujeto era la subjetividad del individuo, pero la subjetividad historizada, es decir, en tanto producto también de relaciones sociales. Bueno, mirado la historicidad como la estoy viendo ahora, es el mismo problema del movimiento, pero ahora elevado al rango de cómo ese movimiento de la subjetividad se expresa en un acto de pensamiento. Y esa resolución en la que nosotros llamamos, digamos, colocación frente a las circunstancias,
desde el yo pensante historizado a las circunstancias historizadas. Si yo esto se lo comentara a usted en términos más prácticos o más operativos, para que pudiéramos establecer una relación entre dos niveles de abstracción diferentes, puede traducirse en algo muy elemental, de señalárselo, pero que ya puesto en este marco aparece como menos simple, que es saber hacer preguntas, saber preguntarnos qué sentido tiene la pregunta, desde qué sentido las construyo y a qué sentido apuntan la pregunta. Pero el sentido no en el ámbito puramente subjetivo o antojadizo o voluntarioso, sino el sentido en tanto expresión de una necesidad histórica, y aquí es donde viene el problema de la dimensión social del problema. Y eso tiene que estar resuelto en la pregunta. Ahora, la pregunta en qué se expresa, pero la pregunta se expresa en otra cuestión también tan elemental como la pregunta, que es construir un problema. Es decir, la pregunta, ¿cuál es la función de la pregunta? La función de la pregunta es construir un problema, y construir un problema es colocarnos ante la disyuntiva de que estamos en presencia de lo mismo, de lo ya conocido, o algo diferente. Si estamos en presencia de una continuidad o una discontinuidad. Me explico, si estamos en presencia de una repetición de lo mismo o estamos en presencia de una emergencia. Se lo pongo en esos términos. Y se lo pongo deliberadamente en estos términos, porque el término continuidad y discontinuidad ha sido objeto de todo un debate enormemente especulativo, digamos, en el estructuralismo, digamos, y el posmodernismo, que yo creo que ha sido un debate a veces, no digo estéril, porque no se trata de descalificar nada, pero enormemente sofisticado para evadir algunos problemas. Y el problema que se está evadiendo es el papel del hombre en la historia, de alguna manera. Construir problemas es central. Si yo no puedo construir problemas, no puedo estar apropiándome del movimiento de la historia. ¿Explico? Porque voy a tratar de encapsular lo que adviene, el devenir, el movimiento, que no sé qué dirección tiene, porque no tiene una dirección clara. No hay una teleología, nosotros no defendemos una teleología histórica. No, al contrario, creo que hay un movimiento interno que tiene muchas direcciones, no solo una. Pueden ser direcciones buenas o direcciones malas. Y ahí está el desafío del hombre. Es decir, en ese sentido también ese movimiento de la historia no tener dirección, no está precisamente restando a la responsabilidad del hombre. El hombre es el encargado de darle una dirección u otra. ¿Me explico? Es decir, no es que la historia inmanentemente tenga un contenido, ¿entiendes?, que sea bueno o malo. Le pongo el ejemplo más notable, o varios ejemplos. El problema del nazismo en Alemania. Imagínense, un país muy ilustrado por los grandes filósofos, quizás los grandes filósofos pensadores europeos eran en alguna medida alemanes, y miren el fenómeno alemán. Adviene el nacionalsocialismo con esa monstruosidad que se llama Hitler. ¿Era porque era parte inherente a la historia alemana? ¿O porque era una opción de construcción de los alemanes? ¿Me explico? Lo mismo pensemos nosotros en Chile con Pinochet y pensemos los argentinos con Videla. Es decir, no existe necesariamente una suerte de inmanencia histórica, el fin de la historia. No hay un fin de la historia inmanente. Es una posibilidad que el hombre puede activar en una dirección valórica o en otra, en una dirección política o en otra. En ese sentido, entonces, el pensamiento también adquiere no solamente complejidad, sino su dimensión ética, en la medida en que el conocimiento construido bien permite o no permite intervenir en una dirección u otra la realidad. Para eso es importante construir problemas, porque la construcción de problemas como abrir ventanas. Como abrir ventanas es decir, bueno, ¿qué hay aquí? Es decir, es abrir espacios oscuros para que lo veamos con mayor claridad. Y eso creo que es algo en que se puede condensar todo lo anterior que yo le estoy diciendo. Pero eso supone no solamente tener información, supone no solamente estar instruido, no supone solamente tener el manejo de técnicas, sino que sobre todo lo que es en el centro del debate como usted aquí, saber pensar. Aunque esto pueda parecerle como muy abstracto, pero saber pensar es saber situarse. Y saber situarse es estar colocado, saber colocarse en las circunstancias, saber en qué mundo estoy viviendo, cuál es el sentido de estar en este mundo, qué posibilidades me ofrece, saber leer sus posibilidades, no adjetivarla, no protegernos en el discurso cerrado, en predicados que puede ser muy crítico, y no más bien incorporar siempre el sujeto en la construcción de los predicados. Los predicados pueden ser múltiples y pueden apuntar en distintas direcciones. Podemos incluso llegar a concluir oraciones con muchos predicados, incluso contradictorios. La historia puede suponerlo. El problema es saber discernir entre uno y otro y saber elegir de acuerdo a las necesidades históricas. Y ahí es donde viene el problema del doble movimiento, el movimiento de las circunstancias y el movimiento del sujeto.
¿Por qué digo doble movimiento? Porque si hay algo que debemos destacar del pensamiento crítico del siglo XX, es que se destacó mucho, y hay una enorme cantidad de lucubraciones de todo signo epistémicos, donde se puso de manifiesto la complejidad de la historia, entre las cuales está la idea del movimiento. El movimiento de la historia es muy complejo, pero que el hombre hizo un gran esfuerzo de pensar en el movimiento de la historia. El movimiento, para decirlo en términos más convencionales, es el movimiento de la externalidad al hombre. Pero ese pensamiento crítico, que fue capaz de pensar el movimiento de lo externo al hombre, no fue capaz de pensar el movimiento interno al hombre. ¿Me explico? No obstante que teníamos los instrumentos para eso. Ya le mencioné los aportes múltiples que pueden venir de la psicología cognitiva, los instrumentos que pueden venir de la propia lingüística. Sin embargo, ¿por qué no lo hicimos parte del pensamiento crítico? Es una buena pregunta. Al no hacerlo parte del pensamiento crítico, el pensamiento crítico quedó sin sujeto. Quedó sin sujeto. Al quedar sin sujeto, se quedó sin realidad. El sujeto y en la realidad sin sujeto. ¿Me explico? El sujeto que se quedó sin realidad y la realidad sin sujeto. Entonces, evidentemente, con esa distorsión no se desarrolló la capacidad de intervención. No se llevó a cabo la función última del pensamiento crítico, que no es denunciar, no es contravenir, no es contradecir. No, la función más importante del pensamiento crítico entendido como pensamiento histórico. Y el pensamiento histórico entendido como pensamiento de situaciones incluyentes de muchas realidades es la intervención. Porque si hay algo de lo cual nosotros nos hacemos caso, claro, en este momento es la gran herencia castoriana, digamos, la gran herencia castoriana no solamente la reivindicación del sujeto en la realidad, sino es entender la realidad de la sociedad humana como construcción de los hombres. Eso lo olvidamos nosotros en el siglo XX. Eso es eje central del debate. Creo que esa distorsión impidió que pudiéramos tener un conocimiento crítico que fuera capaz de intervenir en la complejidad. Y cuando digo intervenir, estoy diciendo algo más que simplemente influir, construir. Y yo creo que ese es uno de los grandes déficits con que hemos heredado el siglo pasado. Bueno, todo lo que yo estoy comentando aquí, de alguna manera, es parte de una tradición de pensamiento. Una tradición de pensamiento que, en mi opinión, es muy fundante de una nueva óptica de organizar el conocimiento y que parte del presupuesto de incorporar la historia. Es como una gran reacción frente al dominio que sobre el pensamiento social había ejercido las ciencias naturales, especialmente la física. Y en esta perspectiva nosotros no somos ajenos a una tradición de pensamiento, con lo cual podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchos puntos. Es una tradición lo suficientemente amplia y compleja como para permitir desacuerdos dentro de la propia tradición, y que naturalmente parte del gran pensamiento hegeliano y marxista y de Marx, que son como los iniciadores de una postura racional. Yo aquí retomaría a esos autores no en lo que ellos dicen como autores, sino más bien en lo que inauguran como forma de pensar. Más allá de sus propias desviaciones ontológicas o históricas, yo creo que lo que ellos aportan es un paradigma epistémico que desafortunadamente no fue desarrollado en el siglo XX, por ser deformado por razones coyunturales que se expresaron fundamentalmente en un sesgo de carácter político concreto, por ejemplo el caso del pensamiento de Marx. Pero yo creo que ahí hay una luz para ver la realidad y el pensamiento de otra perspectiva, de otro sistema categorial. Y ese sistema categorial es muy poderoso. Creo que nuestra relación con esa tradición se vincula más bien en esa lógica, en la lógica de las nuevas categorías que comienzan a emerger, y en esa perspectiva los autores que hemos mencionado son múltiples, digamos, no solamente estos dos que son como los iniciadores, que a su vez responden a necesidades anteriores a ellos mismos, pero hay autores, por ejemplo, importantes, en mi opinión, que deben ser rescatados, ya sea como continuadores, digamos, de la tradición marxista, o como críticos también, y que hacen parte de la misma construcción de crear un
pensamiento hacia lo complejo, como por ejemplo el caso de Benjamin, por ejemplo, menciona un autor, el caso de toda la escuela de Frankfurt, digamos, la escuela de Frankfurt, con Adorno a la cabeza, digamos, creo que contribuyen enormemente. No puedo yo hacer el análisis de los autores, no tiene sentido, pero que más bien la idea es un poco que no están atendiendo, se ubiquen dentro de una tradición de pensamiento. Y Bloch, que me parece que es un autor magnífico, que evidentemente hizo sus propios aportes. Yo creo que esta es una tradición de pensamiento que puede tener antecedentes mucho más antiguos. Creo que es una tradición de pensamiento que de alguna manera está mostrando la creatividad del hombre para no sumergir en la mirada de la sociedad, la mirada de la naturaleza, vale decir que la mirada de la naturaleza sea la misma que tenemos para mirar la sociedad. Y yo creo que hay muchos antecedentes en ese sentido, incluso del siglo XVIII, como Vico, por ejemplo. Vico es un autor que no podemos considerar que sea parte de la tradición hegeliano-marxista, pero que no obstante inauguró una mirada muy imaginativa en la sociedad, en la nueva ciencia que llamó él, y que inaugura incluso formas de decir las cosas de manera distinta. Nosotros nos situamos, por lo tanto, en una episteme emergente, que no termina de desarrollarse, que más que hablar de que sea una episteme de pensamiento complejo, yo diría que es algo mucho más concreto, es decir, es la episteme de cómo mirar la historia, de cómo pensar la historia, pero no solamente como pensarla en términos de la contemplación, no es la contemplación de la historia, que no es, y quiero ser congruente con lo primero que le decía, es cómo soy históricamente, qué conciencia implica eso, qué conciencia implica decir o preguntarme quién soy yo históricamente hablando, no quién soy yo solamente psicológicamente hablando. Yo creo que eso es un rescate del sujeto situado, pero a la vez es situar los fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales, etc., como esa articulación dinámica de la que hablaba, también como el espacio del hombre, no como algo externo al hombre. Y ahí viene la relación entre historia y sujeto. Creo que nosotros estamos un poco en esa línea a efectos de robustecer lo que de alguna manera es el reto no suficientemente desarrollado de este paradigma, que es poder construir la historia. Y en ese marco donde yo me sitúo en la línea de Marx, que plantea la construcción de la historia, en la C.C. Feuerbach, entre otros textos, o Castoriadis, digamos, que es un autor en ese momento casi único. Podrían haber muchos otros autores que en ese momento no le menciono, donde la idea fundamental es el hombre constructor, no a su arbitrio, sino constructor desde lo posible, desde lo necesario. Y eso implica resolver una serie de problemas que los paradigmas tradicionales no están presentes. No solamente la inclusión del hombre en el discurso, sino que también incluir dimensiones de los tiempos. Es decir, es incluir el pasado y el futuro, no como meras especulaciones, ni como recuerdos, ni como escatología, sino que como posibilidades objetivas. Digamos, desde un ángulo de lectura, y ese ángulo de lectura es el único ángulo de lectura donde yo puedo tener la garantía de estar concretamente en el presente. Yo construyo desde el presente, no desde el pasado y del futuro. Construyo desde un presente que es el producto de un pasado que está en ese presente. Ese presente es el resultado de un proceso que cristaliza en un momento, que es lo que yo llamo presente, pero donde se contienen todas las posibilidades de futuro. En la medida en que el hombre sea capaz de ver esas posibilidades, de mostrarlas, de leer sus potencialidades, tendiendo un puente entre ese presente y ese eventual futuro que no está escrito, sino que lo construye. Ese es el espacio donde nosotros nos situamos. Evidentemente, en este momento tiene una gran importancia, en mi opinión, políticamente hablando, porque estamos viviendo, a partir del derrumbe del muro de Berlín, estamos viviendo la derrota de todas las utopías, digamos. Es decir, con el muro de Berlín no solamente fue derrotado el estalinismo, también fueron derrotados todos los discursos que apostaban a una utopía no capitalista, digamos. Entonces, en este momento el problema no es defender una utopía o atacar otra, sino es más bien defender la fuerza del hombre en construcción del futuro. Y yo creo que en ese sentido, llámese como se llame ese futuro, construir futuro, eso es lo fundamental. Y el papel del pensamiento y el conocimiento que ese pensamiento puede cumplir para mostrar esas posibilidades de dónde, desde lo que vivimos, desde el hombre situado históricamente. Por eso que para nosotros el presente es fundamental, pero el hombre en el presente, no el presente fuera del hombre, no como externalidad del hombre, el hombre en su presente. Por lo tanto, no podemos hablar de ontología del presente, también hablamos del hombre del presente, una antropología del presente,
donde están las potencialidades de esa realidad, que es un resultado de acciones de los hombres, y donde están las posibilidades del hombre de reconocer esas posibilidades en tanto hombre que se sitúa en ese concepto que es el presente. Esto nos lleva entonces a trabajar la historia de otra manera, nos lleva a trabajar la historia retomando algunas tradiciones, por ejemplo, de las escuelas de los anales, a trabajar la historia no solamente como un conjunto de estructuras que se mueven en un largo tiempo, sometidos a una cierta legalidad inmanente, sino que construir la historia como construcciones sucesivas. Y esas construcciones sucesivas se hacen en momentos concretos de lo que nosotros llamamos las coyunturas. O sea, para nosotros el gran proceso histórico, que puede durar generaciones, incluso a veces es secular, es una serie de coyunturas sucesivas, con continuidad o discontinuidad, en donde los hombres inciden en la realidad, construyéndola y dándole un contenido en una dirección u otra, donde el contenido no es ontológico, el contenido es producto de opciones valóricas o culturales que se expresan políticamente hablando y que a su vez requieren de un pensamiento de construcción, y eso le va dando un contenido y un significado, pero son coyunturas que se van sucediendo una a otra, y tenemos que entonces pensar ese desenvolvimiento histórico que está siendo cruzado transversalmente por el hombre, siempre presente, construyendo en una dirección u otra. Ese es el reto que tenemos nosotros en este momento. Por lo tanto, en ese sentido no es un reto ideológico, en el sentido más valórico, en el sentido que el hombre tiene que asumir su responsabilidad del futuro, para lo cual necesita pensar la complejidad de la historia como potencialidad posible y pensar a sí mismo como, con su capacidad, desde su capacidad de pensar esa construcción como posible. Por eso es lo que puedo decir.